Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. Voto de confianza al día siguiente, ya con el espaldarazo, aunque raspadito, del Congreso de la República, del gabinete de Mirta Vázquez. El presidente Castillo, en una actividad en San Juan del Lurigancho, habló de la oposición, que la oposición no le preocupa, sino que los que le preocupan más bien son otros. A mí no me preocupa la oposición, a mí no me preocupa aquellos que todavía no conciben haber sido derrotados por la voluntad de ustedes, por el sueño de este pueblo. Yo quisiera el día de ayer agradecer y reconocer este trabajo democrático, crítico, que se ha dado en el Parlamento. Así son las decisiones, así es la vida política y la vida democrática en el Perú. Somos respetuosos de las decisiones que se den. La vicepresidenta Dina Boluarte, que la acaban de ver en las imágenes flanqueando al presidente Pedro Castillo, le habló a quienes están pensando, planeando, urdiendo una vacancia presidencial. Queremos una oposición, sí, pero una oposición leal con su patria. Una oposición, sí, pero una oposición leal con las necesidades del pueblo. Una oposición, sí, pero una oposición leal para resolver los problemas que ellos no han resuelto en estos 30 años y en estos 200 años de república. Nuestro presidente Pedro Castillo tiene que cumplir sus 5 años conforme la Constitución lo manda. Quien también habló fue la ministra de Trabajo, Betsy Chávez. Es evidente que con la votación del voto de confianza ha quedado en evidencia, ya palpable, ya en el tablero tangible, la fractura en la bancada oficialista. Digamos, llamarle oficialista es un eufemismo, ¿no? Están los profesores y los serronistas, y ya se comienza a usar un nuevo término en la política, el fujicerronismo, y es que por segunda vez, esta más decisiva que la anterior fue la votación para suspender las primarias. También los serronistas estuvieron aliados o votaron coincidentemente con los fujimoristas. La bancada de Fuerza Popular en pleno, ¿no?, en bloque, decidió no darle la confianza al gabinete de Mirta Vázquez, y los serronistas hicieron lo propio, coincidieron nuevamente con el fujimorismo, o coincidieron con los fujimoristas, quiero decir. De ahí el término fujicerronismo, que es muy gracioso, por decirlo menos. Betsy Chávez verbalizó la división, la fractura en la bancada de Perú Libre. Esa democracia, hay posiciones discrepantes, creo que lo dijimos nosotros desde campaña electoral. Aquí no hay solamente una orden y todos siguen la orden, ¿no? Hemos visto en todo caso que dentro de los 37, bueno, ahora 36 parlamentarios por la partida de mi colega Fernando, sigue habiendo, bueno, una discrepancia, pero tenemos que apostar por la gobernabilidad, ¿no? Otra cosa que quedó evidente en la votación de ayer, o en el debate si quieren, es que quienes le han dado la confianza al gabinete han dicho, cuidado, hay 3 ministros por lo menos que van a pasar por el trance de la interpelación. El ministro Gallardo, que no tiene muy claro el horizonte de la vuelta a clases, que no le gusta la evaluación de los profesores o a los profesores, y que ahora tiene a su hija teniendo influencia en el Ministerio de Educación más de la debida, ¿no? Uno, el ministro Silva del MTC, cometiendo ilegalidades, aliándose con los informales del transporte, queriendo amnistiarlos en cuanto a las multas, ¿no? O sea, amnistiar multas, así de fácil,
Cuando el fisco está reclamando dinero y quiere aprobar la reforma tributaria, este ministro dice, no se preocupen, compañeros, no se preocupen. Le pongo acá la cabeza de María Jara en una bandeja de plata y los amnistío, ustedes no paguen la multa, ¿no? Y sigan 10 años más cometiendo las barbaridades que cometen, muchos de ellos, ¿no? No quiero generalizar. Aníbal Torres, el ministro de Justicia, dijo que el Congreso puede interpelar y puede censurar. El Congreso no constitucionalmente tiene la facultad para interpelar a los ministros e incluso para censurarlos. Eso está dentro de su facultad y se tiene que afrontar en cada caso de acuerdo a las circunstancias. El presidente con la Premier, si es necesario, realizarán los cambios que convengan, ¿no? Muy bien. Hoy vamos a tratar un asunto que está ocurriendo desde hace varias semanas en el sistema de justicia y que ha pasado un poco desapercibido por toda la ola, pues, ¿no?, de la confianza, los ministros, el gobierno, la pandemia, la crisis económica, pero es muy preocupante porque tiene que ver con uno de los casos de corrupción más graves que hayan ocurrido en la historia del sistema de justicia, el caso de los cuellos blancos del puerto. Y está con nosotros el fiscal a cargo de la investigación, el fiscal supremo del equipo especial del caso Cuellos Blancos, el doctor Jesús Fernández Alarcón, con quien vamos a conversar en unos minutos sobre cosas, como les digo, inquietantes, perturbadoras y no menos graves. Doctor Fernández Alarcón, muchas gracias. En unos minutos conversamos con usted. Gracias. Es un gusto tenerlo aquí. Pero vamos a comenzar con el tema que les estaba reseñando en la presentación. El ministro de Transportes y Comunicaciones. El ministro de Transportes y Comunicaciones ha cometido una barbaridad. Hay que decirlo con todas sus letras. Ha suscrito un acta de reunión sostenida entre él. Estuvo también Aníbal Torres. Metió a la ministra de Desarrollo e Inclusión Social con los gremios de transporte urbano de Lima y Callao. Y el acta está aquí, ¿no? El acta está aquí. Pone la cabeza de María Jara en una bandeja de plata, amnistía de multas de transporte, ¿no? Quiere darle 10 años más de autorización, o sea, tirándose abajo la reforma del transporte, ¿no? AFIN, que es la Asociación de Fomento de la Infraestructura, ha emitido un comunicado muy oportuno, muy sensato, que dice la realidad, ¿no? Que está en riesgo la reforma del transporte con estas acciones del ministro Silva, que debía una multa, ¿no? Más de 4.000 soles. No sabemos si la ha pagado. Leoni Roca preside AFIN y queremos desarrollar el contenido del comunicado y además ponerle resaltador a las preocupaciones que han expresado y están expresando. Leoni, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Jaime, ¿cómo está? Pues aquí muy preocupados, tanto como ustedes. Y lo primero es señalar que, claro, hay un retroceso evidente en la reforma del transporte, pero si uno lee el espíritu o entiende, percibe, empatiza con el espíritu que ha transmitido ayer la premier Mirta Vázquez, Silva no tendría que seguir más en el Ministerio de Transportes, ¿no? Digo. Bueno, esa es una decisión que tiene que tomar el presidente con la presidenta del Consejo de Ministros. Pero lo que es cierto es que en materia de transporte urbano, los limeños somos unos sufridos y somos unos sufridos hace décadas. Y la razón por la cual no avanzamos es porque no hemos logrado nunca empezar a hacer la reforma integral del transporte. Claro. Finalmente, después de décadas sin avanzar, se logró un consenso para crear la ATU. Así es. Se logró un consenso para que se designe una persona que tiene estabilidad en el cargo por 5 años. Eso es lo que dicen las normas vigentes. Se logró un consenso respecto a que las rutas no se podían ampliar discrecionalmente. Eso era el inicio. Sí. ¿Estamos ya empezando? ¿Tenemos grandes reformas? No.
pero claramente no las vamos a tener haciendo tabla rasa de esto que nos ha costado 30 años alcanzar. Así es, así es. Ahora, la pregunta es, ¿qué hacer, no? Acá ustedes exhortan al Poder Ejecutivo a no retroceder en la institucionalidad de la reforma del transporte, demandamos su férrea defensa en beneficio de los usuarios y no usuarios del sistema. ¿Qué proponen ustedes, además de lo que ya existe, o está por tirarse abajo, digamos? A ver, la razón por la cual la ATU no avanza más rápido es uno, porque no hay que poner las cosas claras, sin defender a nadie, sin defender personas. Hablemos de instituciones. Exacto. Instituciones. Segundo, porque evidentemente hacer una reforma del transporte requiere una alta voluntad política, un respaldo político. No podemos seguir andando cada 5 años prorrogando licencias, prorrogando permisos, para una flota que no se renueva. Ahorita ha sido la COP26. Se está hablando de dejar atrás los combustibles fósiles. Exacto. Y acá seguimos con buses que emiten, contaminan, enferman a los limeños. La enfermedad más crónica que tienen los limeños es la de vías respiratorias, por polución. Exacto. Eso implica falta de productividad, la gente falta al trabajo, los chicos faltan al colegio porque se enferman. Eso tiene un impacto en la competitividad del país. Sumémosle los 30.000 muertos por accidentes de tránsito que ha tenido el país los últimos 9 años. A eso sumémosle los 20 días de tiempo promedio que pierde un limeño sentado en un vehículo de transporte urbano. La informalidad en la que viven los choferes, los cobradores, sin CTS, sin seguro social, sin pensión, el pasajero sin un seguro que lo proteja en caso de un accidente. O sea, evidentemente estamos en una situación que año a año empeora. Y la única forma de mejorarlo es justamente apoyar la institucionalización de la ATU. Ahí está, salió. Y esto no solamente se aplica a la ATU, Jaime. O sea, esta reflexión hay que tenerla también respecto a los organismos reguladores que se van a tener que renovar en febrero, respecto a Indecopi, que ha sido un tema tan cuestionado. El BCR felizmente saltó la valla. Sí. Pero vamos, no es broma. El Estado se debe a los ciudadanos, no a sus funcionarios, no a pequeños grupos de interés que logran que se les priorice en detrimento de los millones de peruanos que siguen teniendo servicios públicos de pobre calidad. Exacto. Yo recuerdo mucho cuando Ricardo Lagos, en su presidencia en Chile, inauguró un ramal del Metro de Santiago, usó una palabra que siempre me da vueltas, dijo, por la dignidad de los chilenos, ¿no? La palabra dignidad es algo que está muy lejos, a leguas del transporte en Lima y Callao, sino del transporte en todo el país. Ustedes invocan aquí a que se hagan las inversiones necesarias en infraestructura para un sistema integrado de transporte urbano en Lima y Callao, luego en todo el país, metros, corredores segregados, complementarios y no motorizados. Estamos bien lejos, ¿no? Bien lejos. Estamos bien lejos. Bien lejos. Bien lejos. Y no solamente en transportes, en salud, en educación, en servicios públicos. Nos deprimimos, sí. Sí. Pero claro, hablando del transporte, digamos, no recuerdo un plan lo suficientemente claro, estructurado, siquiera mencionado por este gobierno, ¿no? Yo tampoco he escuchado nada. Sí he escuchado planes de la ATU muy ambiciosos en el pasado, que incluyen desde chatarreo, modernización de flotas, nuevos corredores, nuevas licitaciones, pero evidentemente llevarlos adelante no depende solo de la ATU, sino de un respaldo político, no de que le jalen la alfombra. Lo que se necesita es respaldo político. Exacto, porque además el comercio nos recuerda, usando la fotografía en la que sale Silva con los dirigentes de estas empresas de transporte,
sale Juan Silva, ¿no? Y sale Ricardo Pareja, dice acá, 1.017.966 en multas sin pagar hasta el 2016. Waldo Poma, 5 millones de soles en 1.800 multas. Wilfredo Chávez, dueño de Holding Real Express, antes Orión. Orión, qué maravilla. Cambió de razón social por causar múltiples accidentes, ¿no? Martín Valeriano Napan, 70 papeletas como chofer de combi. Reinaldo Sotomayor, la empresa San Felipe Express ha ocasionado varios decesos en accidentes. Esto es el colmo. Es decir, esto es el colmo y además les quiere amnistiar las multas cuando en este momento el gobierno está buscando hacer una reforma tributaria para a los que tributamos, ¿no? Que es el menos del 30%, clavarnos más impuestos. Entonces, ¿esto es un sinsentido? La verdad es que no tiene ningún sentido. Yo hasta podría entender que canjee las multas por flota nueva, por formalizar a tus trabajadores. Claro. Qué sé yo, por ir en el camino que merecen los limeños. Exacto, exacto. Bueno, ¿qué plantean concretamente para volver a andar, digamos, o hacer andar esta reforma? María Jara está todavía en el cargo. Cuando se han encendido las alertas, evidentemente Silva no ha querido avanzar más, porque en el audio es clarísimo, lo emitimos esta semana. Es clarísimo cómo dicen, sí, ¿no? Ella se va y punto, tranquilos y todos aplaudiendo felices, ¿no? ¿Por dónde, por qué lado de la institucionalidad hacemos reconducir esto para ustedes? A ver, yo creo que primero hay que terminar de conformar el directorio de la ATU. Por ejemplo, el alcalde de Lima participa poco. Es importante que participe. Exacto. Es importante que el ministerio ponga una persona de su total confianza que permita articular los planes de la ATU con la parte política en el ministerio. Evidentemente es importante tener un programa que escuche las necesidades de reconversión empresarial y laboral y demás de quienes hoy día están metidos en el mercado. No se trata solamente de sacarlos y destrozarles su negocio, pero evidentemente el bien superior son los ciudadanos, no un grupo de transportistas. Así es. Y ahí no se puede seguir teniendo mesas de diálogo y actas que solo benefician a grupos específicos empresariales. Exactamente, exactamente. Y el propio señor Silva, lamentablemente, viene con un historial digno de la más, furiosa preocupación, ¿no? Tiene multas graves a bordo de un minivan, denunciado por agresión física y psicológica. Ese es otro tema, además, otro tema. Es gerente de una empresa de transportes, habrá pedido licencia, no sé, que no figura en el padrón de ATU. ¿Ah? Y además, dentro de una de las movilidades que utilizó para prestar el servicio colectivo, destaca una con una multa no cancelada, no sabemos si la ha cancelado, de 4.300 soles por manejar informalmente y sin autorización. Más esta acta, más todo lo que ha querido y quiere perpetrar, el señor debería irse. Yo sé que usted dice que es una decisión del gobierno, obvio, pero acá levantamos la voz y decimos, con este historial, con estas acciones, el señor no puede estar en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? Creo que en general tenemos que entender que esos señores a los que designamos están para servirnos y no solamente tienen que tener capacidades profesionales, sino que hay un estándar de integridad y de moralidad fundamental, que es una valla mínima. Y esto acá, desgraciadamente, lo venimos pasando por agua caliente hace mucho tiempo. Nosotros hemos tenido un primer ministro en el pasado que tenía un juicio de alimentos por no pasarle alimentos a su hija, un primer ministro. Esto no viene solo de este gobierno. Sí. Lo que pasa es que ahora hay muchos casos, ¿no? Pero es cierto que tenemos que velar por tener una función pública que realmente la podamos mirar con un mínimo, ni siquiera voy a decir de orgullo, de respeto, ¿no? Claro, exactamente, exactamente. Leonie Roca, presidenta de AFIN, con nosotros, levantando la voz respecto a este tema gravísimo
que con tanto Barranzuela y tanta situación no se había puesto el foco y que el mismo Silva se ha encargado de poner foco a una situación que debió corregirse hace tiempo. Gracias, Leoni, que tenga buenas noches. De nada, buenas noches. Hasta luego. Muy bien, les decíamos que está con nosotros aquí presencialmente el fiscal supremo del equipo especial del caso Cuellos Blancos, el doctor Jesús Fernández Alarcón. Ya lo hemos presentado, lo hemos saludado. Pero el caso realmente es grave y ha pasado desapercibido también. Y es que